Buenos días. En esta mañana vamos a leer una historia de amor, una profecía de amor que hace uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el pasaje bíblico del profeta Amós. Vamos todos los que tienen su Biblia a la mano, y creo que sí, porque estamos en casita y creo que todos en casa tienen una Biblia cerca. Buscamos al profeta Amós, está en el Antiguo Testamento, ya casi finalizando el Antiguo Testamento. Eso está después del profeta Joel y antes del profeta Abdías, profetas menores. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan y que me están viendo por este medio, leemos el capítulo 4 de Amós, el versículo 6. Dice la palabra de Dios: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de ser esto? ¿Y por qué te ha de ser esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Durante las últimas semanas eh, hay un tema realmente que ha llenado la atención mundial y a casi todos los seres humanos. Un tema que por donde quiera que usted quiera ir, es el tema principal en estos últimos días. Es el tema del coronavirus, que ha saturado los medios alrededor de todo el mundo. Hemos escuchado y seguimos escuchando estadísticas, noticias, predicciones y muchas cosas más. Tantas cosas hemos escuchado de este virus. La mayoría de nosotros nunca antes habíamos pasado y vivido una situación igual o parecida a la de hoy. Hemos escuchado voces de pacientes, familiares, enfermeros, médicos, expertos políticos, de autoridades locales, de presidentes de la región y de presidentes de todo el mundo, del mundo entero. Nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos están saturados realmente de este problema que está atravesando el mundo. Pero hoy mismo te quiero invitar y te quiero animar a escuchar otra voz diferente, otra voz que importa más que este problema, que es la voz de Dios. Hacemos una pregunta.
nosotros mismos, cada uno hagamos esta pregunta. ¿Quiere Dios hablarnos por medio de esta crisis? Si es así, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir si es que Dios realmente nos quiere hablar por medio de esta situación? Miremos y les ruego y les pido por favor que tengamos paciencia y busquemos y encontremos la conexión de aquella crisis que Israel estaba atravesando hace más de 3000 años y la crisis actual que el mundo y nosotros estamos atravesando. Voy a resumir esta profecía o historia de amor o esta profecía hacia la nación de Israel en 5 frases. La primera frase de esta historia es una historia de separación. He visto películas o historias de separaciones, especialmente en matrimonios. Son historias muy conmovedoras. Y es un tema actual, pero también es un tema muy antiguo, tan antiguo como la raza humana. Desde que nuestros antepasados le dieron la espalda a Dios, las separaciones han sido tristemente una parte normal de la vida. Aquí, en el libro de Amós, hay una historia de separación. Fue lo que Dios le dijo 5 veces en estos pasajes de la Biblia. Pues les dijo, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Podemos comprobarlo. Ustedes mismos que están ahí y tienen su Biblia en la mano. Miremos, comprobemos realmente. Al final del versículo 6, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Al final del versículo 8, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Al final del versículo 9, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Nuevamente en el versículo 10, al final, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, al final, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No os volvisteis a mí. 5 veces el Señor habla a su pueblo de Israel, mas no os volvisteis a mí. ¿Qué implican estas palabras del Señor? ¿Qué implican en esta historia, en este relato que el profeta Amós, enviado por Dios, le da a su pueblo? Implica, querido amigo, que me estás escuchando y que me estás viendo, hermanos y hermanas de la iglesia, implica que los israelitas habían dejado al Señor, se habían apartado de Él, le habían dado la espalda, se separaron del Señor, le dieron la espalda. Es por eso que el Señor les dice, no habéis vuelto a mí, no habéis vuelto a mí 5 veces. Se apartaron de Él, estaban lejos de Él. Este es el mensaje de este pasaje. Y este es el mensaje de Dios también para este momento, para nosotros ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es un mensaje también para nosotros ahora? ¿No es eso también lo que nosotros, los seres humanos, hemos hecho casi desde el principio? Independizarnos de Dios, alejarnos de Dios, rechazar a Dios, no querer saber nada de Dios. ¿No es eso lo que la humanidad ha hecho durante casi toda su existencia? Pero vamos a hacerlo ahora más personal, aún más personal. Y nosotros, tú, yo, ¿acaso no hay un sentido en el cual nosotros también hemos hecho lo que Dios hizo, lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Acaso nosotros, tú y yo, no hemos dejado a Dios en algún momento? ¿No le hemos dado la espalda? ¿No nos hemos alejado de Dios para vivir nuestras vidas independientes de Dios, de nuestro Creador?
Esa es la primera frase de esa historia, una historia de separación. Número 2, la segunda frase, una frase de sufrimiento. Es que la mayoría de separaciones son dolorosas. Si has vivido cualquier tipo de separación en tu vida, sabrás lo doloroso que puede ser una separación. Es muy doloroso una separación. ¿Y cuáles fueron estas consecuencias de esa separación de Israel y Dios? Como hemos leído en esta historia, en estos versículos, en estos pasajes de la Biblia. Fueron 6 las consecuencias, consecuencias muy malas, muy negativas para el pueblo de Dios. ¿Sí? La primera consecuencia fue en el versículo 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Sí? Dios mandó una hambruna, que fue la primera consecuencia directa de la rebelión contra Dios, de la separación con Dios. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover sobre una parte, llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Dios permitió una tremenda sequía en Israel, porque su pueblo le había dado la espalda. Versículo 8. No había agua suficiente, y vendían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Había una gran sed, una gran sequía para el pueblo de Dios. Hubo plagas, versículo 9. El Señor envió plagas, enviadas por el Señor como consecuencia de esa separación triste de Israel con Dios. Nos hace recordar esas plagas que Dios envió al pueblo de Egipto en tiempos de Moisés. Hubo también muerte, hubo mortandad, versículo 10. Envió contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mortandad, pestilencia. Igualmente, la sexta maldición o lo que Dios envió a este pueblo fue destrucción. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Muchos de nosotros conocemos y hemos escuchado qué pasó con Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham, como consecuencia del pecado, de la rebeldía de la gente contra Dios. Estas fueron las consecuencias negativas de esa separación de Dios con Israel. Sé que esta historia de la Biblia es muy dura, pero es un aspecto del carácter de Dios, de su santidad, de su juicio, de su ira santa, la cual no nos gusta hablar ni escuchar, ¿verdad? Es un carácter de Dios que realmente en estos últimos tiempos casi al hombre no le gusta escuchar. La santidad de Dios, sus juicios, su ira santa, la soberanía de Dios. Dios castigó a su pueblo por haberle dado la espalda. Pero ¿por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué? Nos preguntamos ahora por qué Dios envió todas estas cosas negativas a su pueblo. ¿Cuál era su intención realmente? ¿Cuál era la intención que Dios tenía para con su pueblo? La intención era pues, haciendo todas estas cosas terribles, fue únicamente de animarles y hacerles volverse a Él. ¿Lo entiendes? Aun cuando Dios envió y permitió todos estos males a su pueblo, la intención de Dios era animarles a volverse a Él. Y es que el sufrimiento realmente no indica la ausencia de Dios.
A través del sufrimiento Dios nos quiere hablar y nos habla. Pero realmente y lamentablemente la separación de la raza humana contra Dios ha traído como consecuencia todo tipo de males. Querer y vivir independientemente de Dios y darle la espalda ha traído lamentablemente como consecuencia en nuestra sociedad y en nuestras vidas un montón de males. Envejecemos, sufrimos de mil maneras, enfermamos, morimos, etc. ¿Sí? En este sentido, todo sufrimiento viene de ahí, de esa rebelión, de esa separación desde el principio de la humanidad. Lo que estamos viendo aquí en un sentido, todo lo que sufrimos como personas, como seres humanos, como lo que estamos viviendo y sufriendo ahora, viene directa o indirectamente de esa separación de nosotros y Dios. Como tercera frase, tenemos que esta es una historia de terquedad. ¿Eres una persona terca? ¿Te has preguntado eso? Quizás tú ni yo nos veamos así, que no somos tercos. Pero ¿cómo te ven las personas que más cerca, que te conocen, que viven cerca, que están cerca de ti? ¿Cómo te ven? Y es que, como, como dice aquí esta escritura, los israelitas eran muy tercos. Fíjese cómo reaccionaron a todo lo que Dios les hizo. Dio hambre, mas no se volvieron a él. Le dio sequía, mas no se volvieron a él. Envió sed, hubo sed en ese tiempo y no se volvieron a él. Plagas, no se volvieron a él. Muerte, destrucción, y no se volvieron a él. Eran duros. El pueblo de Israel tenía un corazón duro, había endurecido su corazón a Dios, a su Dios. Se rebelaron contra Dios. Se habían alejado, se habían apartado realmente de su Dios. Y ellos sabían perfectamente que era el Señor quien estaba haciendo todo aquello. Era el Señor que les estaba enviando todos esos males. Ellos lo sabían perfectamente. Conocían al Señor, conocían sus leyes, tenían experiencias con el Señor en toda su historia. Ellos sabían que el Señor pretendía hablarles, hacerles entrar en razón a través de todos los males, pero ellos decidieron no hacerle caso. Ellos decidieron darle la espalda. Seguían en su necedad, seguían en sus pecados. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Acaso vamos a permitir que nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestro orgullo mantenga ese muro de separación entre nosotros y Dios? ¿Vamos a permitir que nuestra terquedad nos arrastre a la perdición? ¿Lo vamos a permitir? Tenemos este ejemplo. Y las consecuencias por esa necedad, por esa terquedad de este pueblo. Número 4. Una historia de amor. Una historia de amor. No parece, ¿verdad? Cuando vamos leyendo y comentando la hambruna, la sequía, la sed, estamos preguntándonos, ¿pero dónde hay amor aquí? Yo no veo amor aquí. No lo veo. ¿Dónde es que hay amor en toda esta historia? Si solamente lo que veo son males terribles que Dios envía a esta gente. Pero sí, esta historia que tenemos aquí realmente, esta profecía, es una historia de amor. Al igual que nuestra historia de hoy, en el año 2020, es una historia de amor.
Recuerda la primera pregunta que hicimos iniciando este tema. ¿Será que Dios nos quiere hablar en este tiempo? ¿Será que Dios nos quiere hablar a través de esta situación mala que está pasando la humanidad? Pero ¿dónde está realmente el amor de Dios aquí? Pues está en cada palabra. Por eso también les decía que tengamos paciencia, que cuando leamos la palabra de Dios, seamos pacientes y leer detenidamente, despacio, y démonos cuenta realmente el sentido de lo que Dios quiere para con nosotros, del sentido de lo que Dios quiso con su pueblo y ahora también nos habla a nosotros. En cada palabra de estos pasajes y otros pasajes de la Biblia, Israel es llamada la esposa infiel de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios es el marido fiel, abandonado por su esposa infiel. Y este esposo realmente está llorando la ausencia de su esposa, de Israel. Y Dios está haciendo todo lo posible. Y Dios está haciendo todo lo posible para recuperar a su esposa. Y le hace pasar muchas tribulaciones y penalidades para que su esposa, Israel, su pueblo, se vuelva a él. Y ahora les manda a un profeta, un mensajero llamado Amós, un hombre sencillo, un hombre del campo. Y por medio de este profeta les dice 5 veces seguidas que vuelvan a casa, que se vuelvan a él. ¿No veis el amor de Dios en estos pasajes? ¿No te das cuenta realmente del amor de Dios para con los hombres? Date cuenta. Es como rogando, Dios rogando a este pueblo 5 veces. No os volvisteis a mí, no queréis volver a mí, no quisisteis volver a mí, no quisisteis volver a mí. Pero lo veis ahora, aun cuando Dios les manda todos esos males, la única intención de Dios era de animar a su pueblo infiel a volverse a Él, darse cuenta de su error y volverse a Él, a su Señor, a su esposo divino. Y sabemos ahora, en la actualidad, en el 2020, que ahora nosotros somos como ese pueblo de Israel. Tú y yo en esta historia somos como el pueblo de Israel, porque nosotros también, al igual que ellos, hace tantos siglos hemos dejado a Dios, nos hemos apartado de Él, nos hemos alejado de Él, le hemos dado la espalda. Pero ¿qué pasa? Dios siempre está buscándonos. Él nos quiere hablar e incluso por medio de estas situaciones difíciles y negativas, Dios siempre nos quiere hablar. Dios quiere convencernos de volvernos a Él, de arrepentirnos de forma sincera de lo que hemos hecho contra Él y de volvernos a Él. Es ahí donde vemos el amor de Dios. Él nos busca. Él tiene sus métodos, sus medios para que el hombre se dé cuenta de la necesidad de Dios. ¿Sí? Que buscamos y que corramos realmente a los brazos de nuestro Dios de amor. El amor no era solo para Israel en aquellos tiempos atrás, sino también para nosotros. Terminamos con la quinta frase de esta historia. Termina con una historia de suspenso. Y esta es la conclusión de este mensaje, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir
al encuentro de tu Dios, oh Israel. Va a haber un encuentro, y va a haber un encuentro, va a haber un encuentro entre Israel y Dios. ¿Y cómo sería ese encuentro? ¿Cómo sería ese encuentro entre Israel y Dios? Pues todo dependería de la respuesta de Israel al mensaje de Dios. Si la respuesta de Israel fuese una respuesta de arrepentimiento sincero y confianza en el Señor, entonces ese encuentro sería maravilloso, maravilloso. Pero si la respuesta de Israel al mensaje de Dios fuese negativo, de rechazo, de no querer saber nada de Dios, ese encuentro sería terrible. Y nosotros hoy, tantos siglos después, estamos en la misma situación que Israel de aquel entonces. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos rebelado contra Él, no hemos querido saber nada de Él, hemos seguido nuestras propias vidas, olvidándonos de Dios. Pero Dios ahora nos está hablando por su palabra. Nos está hablando ahora por medio de Jesús, su Hijo amado, por el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza, de perdón para nosotros, aun siendo malos y tan egoístas como somos. Dios ahora nos está extendiendo una invitación de misericordia, de perdón, de gracia, de amor. Y ahora nosotros somos los que tenemos que responder al mensaje de Dios. Somos ahora tú y yo los que tenemos que responder al mensaje de Dios, a su evangelio. ¿Y cuál va a ser vuestra respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Va a ser acaso una respuesta de arrepentimiento, de darnos cuenta, de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, de confiar solamente en Jesús como nuestro perfecto Salvador? ¿O va a ser una respuesta negativa, de rechazo? Señor, déjame en paz, déjame vivir mi vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta al mensaje de Dios a través de su palabra, a través de su Hijo Jesús? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser tu respuesta en este momento? Quiero terminar este momento haciendo referencia a esta crisis que el mundo y nosotros estamos atravesando. La crisis del coronavirus. Pero te estás preguntando, ¿pero qué tiene que ver estos pasajes de la Biblia en esta profecía de Amós con la crisis del coronavirus? Si te lo estás preguntando, pues creo que hay conexión de aquella crisis en aquellos tiempos de Amós y la crisis del coronavirus. Primero, el coronavirus es una consecuencia más de la trágica separación entre nosotros y Dios. Quizás no de forma directa, pero sí de una forma indirecta, porque todos los males vienen de allí, de las consecuencias de una separación del ser humano con Dios. Número 2. Aunque el coronavirus tenga su explicación natural, y seguramente que la tiene, pero Dios en su soberanía ha permitido y está permitiendo esta situación con la intención de que te vuelvas a Él. Número 3. Dios quiere usar esta crisis para hablarnos con amor, como quiso hablar con Israel a través de los problemas y del sufrimiento. Número 4. El mensaje de Dios a nosotros a través de esta crisis del coronavirus es que tenemos que dar la vuelta y volvernos a Dios. Esto es lo que Dios nos quiere decir ante todo, que volvamos a Él, que reconozcamos lo lejos que estamos de Él, que nos volvamos a sus brazos de amor. Este es el mensaje. Y número 5.
podemos reaccionar a este problema del coronavirus de dos maneras. Primeramente, alejándonos aún más de Dios. Esa podría ser la primera reacción. Y como segunda reacción, o podemos reaccionar acercándonos a Él, al Señor. Y es que lo creamos o no lo creamos, nos espera como si fuera a la vuelta de la esquina un encuentro con Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Creador. También a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, también nos espera pronto un encuentro con Dios. ¿Cómo nos vamos a preparar para ese encuentro con nuestro Creador? ¿De qué manera podemos prepararnos? Solo hay una forma de prepararnos para ese encuentro, y es volviéndonos a Él. Es dando la vuelta y volviéndonos al Dios que nos ha amado tanto y que nos ama tanto, y lo vemos en la persona de su Hijo Jesús, con mucha claridad. Solo hay una manera, una sola forma de prepararnos para el encuentro, para ese encuentro con Dios, y es volviéndonos a Él. Es dando la vuelta y volviéndonos a Él, que nos ha amado tanto y que nos ama tanto. Y lo vemos en la persona de su Hijo Jesús con mucha claridad. Si nos fijamos nuestra mirada, ponemos nuestra mirada en Jesús, el Hijo de Dios, a quien su Padre envió a este mundo para darnos a nosotros perdón, esperanza y vida eterna. Te digo estas palabras de parte de Dios, amigo y amiga que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento. Prepárate para venir al encuentro de tu Creador. Da la vuelta y reconoce realmente que toda tu vida has estado lejos, separado de Dios, del Creador. Prepárate para venir al encuentro, para ese encuentro que vas a tener un día con Dios. Y tu iglesia, todos los que somos hijos de Dios, los que nos llamamos ser hijos de Dios, cristianos, iglesia en general, prepárate también para venir al encuentro de nuestro Dios. Termino con una reflexión, con un mensaje que encontré en estos días de un siervo de Dios. Pongamos atención. Él escribió: si los pastores y nuestras iglesias que somos nosotros, las piedras vivas, somos tú y yo, salimos de este problema solo para regresar a lo mismo, a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendrá que permitir y hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Este es un mensaje también para la iglesia, para ti y para mí. Quizás hemos estado dormidos antes de que empiece este problema. Quizás hemos dejado y hemos estado separados del Señor. Hemos estado apáticos a Él, fríos realmente. Pues el Señor también nos dice en esta mañana: preparémonos, démonos vuelta, vengamos en fe y arrepentimiento y volvámonos nuevamente a nuestro Dios y prepararnos para ese encuentro
glorioso que tendremos un día, como decía anteriormente, creyendo realmente que el Señor vendrá como si fuera a la vuelta de la esquina. Él vendrá muy pronto por su iglesia. Este mensaje es universal, es para toda la humanidad, para todos los seres humanos y para su iglesia. Prepararnos para ese encuentro con nuestro Creador y con nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en esta mañana, que Dios haga realmente resplandecer su luz en cada uno de ustedes. Que Dios te dé el poder para convencerte, amigo y amiga, que me estás viendo y que me estás escuchando, para reconocer realmente que has estado lejos, has estado separado de tu Dios. Vuelve a Él, vuélvete, vuelve a casa, vuelve a tu Creador. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde por el resto de estos días.